La primera vez que vi en vivo a Michael Dumais yo tenía 13 años. Me explotó la cabeza. Teatro Providencia lleno y un chileno tocando la batería como Neil Peart. No se podía creer. 25 años después, acá estamos. Mike sigue liderando H-Sur, una de las bandas tributo a Rush más importantes del mundo. ¿Qué hace que un tipo dedique parte de su vida a tocar un instrumento? ¿Qué hace que la gente siga por décadas a un grupo de chilenos que tocan música de una banda canadiense? Te invito a conocer la historia de un genio y a sentir el poder de la música. Roll the Bones. Michael Dumais, bienvenido a Chucao Studios. Qué tremendo lugar este, viejo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Aquí la idea de este podcast es conversar con gente notable, con gente que se atrevió, roll the bones, people who took the chances. Mira. Así que nada, a modo de disclaimer, quiero contarle a la gente que nos escucha que el primer concierto que yo vi a este weón tocando batería fue... Hace un rato ya. Año 99, 2000, yo tenía unos 13, 14 años. Wow. Y quedé loco. Había un chileno tocando Neil Peart. Esa cuestión no pasaba. Imagínate para mí lo que fue. Yo lo hacía para mí. ¿Cachai? Para mí era un desafío personal. Era como, pero yo entendí esto. A ver. Y era como así. Y empezó a salir esto que se convirtió después en H-Sur. Y iba gente, bueno. Iba gente. Un primo mío, Diego, que aprovechaba a mandarle un saludo. Pero iba gente mala. Llenábamos el Teatro Providencia, viejo, el 98, 99, 2000. Eran ahí estuve yo con 1200 personas paradas. Con 13, 14 años viendo a Mike y a mi primo Diego en los teclados tocando Rush. Y era una experiencia alucinante para un pendejo de 13 años. Sí, porque se trabajan los sonidos, ¿cachai? Sí, se trabaja, siempre lo trabajamos así. Yo siempre he sido Mateo, o al menos creo, para mi instrumento, ¿cachai? Entonces soy detallista con la afinación, o el tipo de platillos que uso, etc. Y nos juntamos con estos loquitos, ¿cachai? A hacer Rush, que era como un desafío para nosotros, y cada uno era como súper pulcro en su sonido. Y Diego, que fue de los keyboards por varios años y que le dio una tremenda energía a H-Sur en un momento que podía haberse desarmado. Aparte de ser un genio, ¿cachai? Era un genio desde la tecnología, como lo usaba, los primeros Kurzweil, ¿cachai? Y lo manejaba perfecto, porque tú me pasabas un Kurzweil hoy, yo sé, y como que lo voy a hacer así, le voy a ocupar los presets. Este flaco se ponía ya a modular frecuencia. No, todo bien. Y buscábamos la sonoridad, que es parte del juego, ¿cachai? No existían las tributas, aunque de hecho no... Yo tengo mi opinión personal al respecto, ¿cachai? Pero le pusieron el nombre de tributo y era como, ya, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a tocar la música de Rush. Claro. Pero nunca pensamos ponernos peluca, ni personalizar a nadie, ¿cachai? Que es como que para dónde va la más día que no calienta mucho. Claro, y ahí nada, pues a través de la música, y ese es un poco el tema que quiero que sea el conductor de esta conversación, es el poder de la música. Ahí a través de primos descubrimos que nosotros éramos medios parientes, medios primos, y empezó una amistad de ya 20 y tantos años. Claro, y partió por la música. Por la música, y se mantiene por la música, y vamos a conciertos. Todavía. Primus fue el último. Así es. Sí. Y nada, pues The Power of Music. Total, la música es una de las personas. Así es. Falta más música en el mundo, chicos. Así que vamos metiéndonos. Partamos por el principio. ¿Cuál fue tu primer encuentro con una batería, güey? ¿A qué edad? Yo soy el menor de 5 hermanos. Mis hermanos son mucho mayores que yo. Por lo tanto, mi infancia era más bien sola en las tardes. Nunca fui muy bueno para el fútbol y esas cosas porque no quería jugar. Y me fui como acostumbrando. En mi casa había un piano. A los 6 años mi mamá me ofreció estudiar piano en la escuela moderna. Y empecé a estudiar piano. Pero a mí me gustaba la batería. Y yo me acuerdo que salían los programas de música de la época que era, no sé, una vez a la semana, 1 hora, Pirincho Cárcamo, Midnight Special, ¿cachai? Y salía Kiss. Y yo rayaba con eso. Kiss, el batero de Gato y tocando una batería grande. Era un universo, Y como que empecé a rayar con los bateristas. Mis hermanos escuchaban mucha música, mucha progresiva, de hecho. Conocí a Phil Collins por Genesis, no por Phil Collins por cantante, ¿cachai?
Y, y, y siempre era como, oh, la batería me llamaba la atención. Y mi hermano Jean Paul tenía un amigo que tenía una batería grande, tocaba con una tama en este caso. Entonces de repente íbamos a su casa, me llevaba, y él tenía una sala con una batería y tocaba. Y yo se me paraban los pelos, era como ver un diamante, para mí era como, no sé, ¿cachai? Me dan lo mismo los diamantes, te aseguro que vibro más con un bombo o con un platillo rico que con un diamante, pero te juro que veía así esa batería y era como, ¡ah! Y me senté como a tocarla así como 6, 7 años, y a los 8 él me regaló la batería con que aprendió él. Cacho. Porque me vio que yo íbamos en el auto y yo como que quería vibrar con la batería y me veía que le gustaba. Y un día yo me dijo, te voy a regalar la batería con que yo aprendí. Era una batería vieja, pero te la voy a regalar. Y era una batería vieja con un bombo de 16 quebrado, sin pedal, que tenía un fierro con un platillo hecho leña, absolutamente aplastado por todos lados. Un hi-hat, o un Charleston, como le quieran llamar, que era el stand, solo el platillo de abajo, sin el platillo de arriba, sin el clutch, ¿cachai? Para tomar el platillo de arriba, una caja y un tom roto. Así que mi primera batería fue esa. Suficiente para un pendejo de 8 años. Güey. Claro, po, man. Y él me ayudó y le pusimos tape a los parches. Con el bombo no hubo mucho que hacer. No había pedal. Me pasó una baqueta, 2 baquetas, que ni siquiera eran match. Era una baqueta Ludwig, cacha, y una baqueta Tama. De diferentes largos, una con punta madera. Era residuos, total. Y me pasó y me dijo, ya, empieza a contar, escucha mucha música y trata de identificar las partes de la batería y dale. Cacho. ¡Ya, vos! Y eso hice, po, ¿cachai? Entonces, en mi casa... Tú decías que tus hermanos escuchaban música, Genesis. ¿Cuáles eran... Los empezaste a dominar el instrumento? ¿Cuáles eran los sonidos que habitaban en tu cabeza? Earth, Wind and Fire. Yeah. Toto. Electric Light Orchestra. Yeah. Ya como a los 10, Genesis. Porque a lo mejor ellos lo escuchaban y yo no caché. Nada en español. Era todo en inglés. ¿Y te resultaba? ¿O No, para. No, tranquilo. Y ahí como que escuchaba mucho. Claro. Pero yo empecé a escuchar mi propia música, ¿cachai? Y el año 82, me acuerdo, que salió el disco Thriller de Michael Jackson. Yeah. Y yo fui a comprarlo a una tienda que se llamaba Sonidos en el Apumanque, un cassette. Y el disco estaba agotado. O sea, el cassette. Y había un muro lleno de cassettes. Y veo uno con el símbolo de Van Halen exquisito. Y me lo compré por el símbolo. Y me compré el Van Halen 2. Cacha. Y ese fue mi primer cassette propio. Y antes me habían prestado el de Buckner y García con el Pac-Man Fever y todas esas canciones. Ya, y esas del Pac-Man Fever sí las tocaba todas. Ya, empezaste ahí a escuchar, a tocar. Claro, y era como Pac-Man Fever. Y, lo entendía. Después empecé a tocar, no sé, mucho de eso. ¿Cachai? Lo que me quisiste acordar. Y pop, ¿cachai? No sé, Hall & Notes. Yeah. ¿Cachai? To make my drink out, no sé. Entonces era como, no eran bombos tan simples, sino que eran casi lineales, ¿cachai? Que con subdivisiones ricas, y lo entendí. Pero yo tocaba open-handed primero, ¿cachai? El hi-hat lo hacía con la izquierda. Me ayudó a tener un poquito de sensibilidad más desarrollada de lo que hubiese sido si hubiera sido regular desde el principio. Y tocaba, y ya en el 82 puse a tocar un poquito de Van Halen. Yeah. Poquito. Y lo más rock and roll. Y te aseguro que si yo me viera hoy, no está bien. Debe estar sucio, ¿cachai? Con detalles. Pero lo marcaba, ¿cachai? El 1, el 2, caía en tiempo. Iba con audífonos arriba tocando. Y yo podía tocar hasta las 7 de la tarde, que era cuando llegaba mi hermano del trabajo. Y la batería tenía en su pieza, porque en mi pieza tenía un piano de pared. Entonces estaba el piano, mi cama y era, ¿cachai? Y arriba
estaba la pieza de mi hermano y tenía una esquinita donde yo podía poner esta batería que era chiquitita, ¿cachai? Una Claro. chiquitita que ocupaba una esquina ahí. Y ya como a los 12 años ya tocaba, de hecho, ya tocaba harto, ya tocaba el 84, toqué mucho, Ah, en la casa, obvio. Toqué mucho y ahí tocaba ya, no sé, salió el Van Halen en 1984, así que me aprendí Jump, me aprendí I'll Wait, me aprendí, qué sé yo, Top Jimmy, etcétera, cosas del Panama, y me lo tocaba, po, y lo entendía. claro. Hicimos un concurso en el colegio, me acuerdo, sexto básico. Y, y eran cursos, eran puras bandas, po, y la gracia era hacerse los instrumentos, que me han dicho, me lo hice con bidones, po, ¿cachai? Y con bidones, y puse la weá, y la toqué, po, y el resto de la banda hacía como que tocaba, pero yo era el que tocaba, ¿verdad? Mi papá me hizo un pedal en la batería, pero se me olvidó, muy importante. Como al año y medio, es decir, yo como a los 10 años, digamos que yo a los 10 años, el 82, para poder empezar a tocar con bombo, te diría que al año y medio mi papá me hizo un pedal en el taller. Papá mecánico. Mi papá tenía un taller de automotriz. Y me hizo un pedal así con unas gomas, qué sé yo, y era con un resorte, bueno, y pum, Bajaba, subía. y empecé a coordinar bombo, sí. Después Mauricio, esta persona que me regaló la batería, me dijo, encontré el otro plato. Pusimos el segundo plato sin clutch, así que con elástico, vamos cabrito, haciendo la presión arriba y abajo para que el platillo levantara. Teníamos que poner, viejo, no sé, 40 elásticos para que fueran más anchos que el hoyo del platillo y lo levantara. Tecnología, bueno, láser. Y bueno, y ahí ya empecé a tocar y a hacer sonidos, creo yo. Ya. Y de ahí salió esta cuestión del colegio, en sexto básico, tocamos I'll Wait. Y yo echándole agua a los bidones, afinando, po. Claro. Sí. No era así, Y ¿no? era grande, po. Y con 2 palos de esquí y 2 platos. Listo. Y vamos tocando. Y eso fue como casi un hito en el colegio. Mucha gente hasta el día de hoy se acuerda. Porque si yo te conozco desde que tocabas con bidones, tu primera batería fue con bidones. No fue con bidones, pero ya, era como la época. Y nada, después seguí para adelante y el 87 conocí Rush. Ya. Y conocí Rush y como que se me dio vuelta todo. Ahí vi Free Will en Extra Jóvenes. Cacho. Un día en la tarde, digo, ¿por qué hablan tanto de Rush? Yo ya tocaba Genesis por mi hermano, ya había entrado como al mundo de la otra música que escuchaba mi hermano, ¿cachai? Yes, Genesis, mayormente esas dos cosas, que era como más explorativa. Más denso, más... ¿Cachai? Especial, como le decían ellos, progresivo, que finalmente es lo que es, ¿cachai? Que es una progresión de ideas que no tiene límite, se puede ir a cualquier lado. Claro. Y Napón, y veo Free Will, y fue como, ya, hasta acá llegamos, cabritos. ¿Qué es esto, loco? Vamos a estudiar esta weá. Y vamos a estudiar y a tocar. Y como no tenía estudios formales. Estoy mintiendo, weón. Ya, me fui muy para adelante. A los 12 íbamos. A los 13 más o menos ya la batería me quedaba chica, pues, le pegaba al bombo y salía volando. Así que me puse a tocar en cojines en las noches, Ya. en el living, con audífonos. Ese fue el año 87. 86, 87. Claro. Yo tenía 15 años. Y tocaba en las noches. Entonces eran cojines, eran los toms. Y el cojín te absorbe el rebound, ¿cachai? El rebote, po. Entonces te va ahí, no sé si educando, pero te va acostumbrando a una exigencia un poquito mayor que cuando estés con superficies tan rígidas que dan tantos rebotes. Y me sirvió mucho. Y tú, aparte que empecé a tocar y estaba escuchando todo el rato y repetía y repetía y repetía y repetía. Y me di cuenta de detalles técnicos que hoy día, hasta el día de hoy aplico, y cuando me toca enseñarlos también lo enseño. Lo importante de partir una idea con la derecha o con la izquierda y cómo te deja un universo completamente distinto, ¿cachai? Si va a ser una figura larga, un lick, da lo mismo, y que termines con la mano, no sé, izquierda, libre, para pegarle un plato, no da. Claro. Tenéis que hacerlo de tal manera que quedes con la que necesitas tener libre. No debe ser una mezcla con un China que está en la esquina, al menos para mí, con el brazo izquierdo. Tengo que hacer de tal manera para optimizar también mi rendimiento, mi sonido,
y mi condición física para poder durar, donde la mano que corresponde es la que queda. ¿Cachai? Entonces, todo ese tipo de cosas las fui como, no quiero decir aprendiendo, pero las fui desarrollando producto de la situación, ¿no? ¿Cachai? Pero creo que es una cosa que tengo que agradecer hoy día. Y ahí tú hablaste del colegio. Algo muy clásico, al menos para mí en la época escolar, era que uno hacía los amigos, los que éramos ñoños de la música. Puta, los amigos eran los weones que escuchaban Ratch, que escuchaban Dream Theater. Hasta el día de hoy. Uno se hacía amigo de los weones que escuchaban las mismas bandas que tú. La música une a la gente. ¿Y era así en tu caso? Total. Y yo me acuerdo Total. que cuando yo era chico, yo siempre fui músico de oreja, nunca he tenido la capacidad de tocar instrumentos. Pero siempre andaba con hueones que tocaban, porque, obvio. Y la creencia en ese momento era como, ya, weón, vos tocáis batería, pero podéis tocar Ratch. O sea, como que tocar Ratch ya era otra liga. ¿En qué minuto tú te diste cuenta como, ya, weón, Be Free Will, que loco, puedo tocar esta música que era como, puta, el máximo desafío para un cabro que estaba aprendiendo a tocar batería? Lo que pasa es que a los 14 años, yo creo que fue como que todo vino del cielo, del universo, se mezclaron cosas, ¿cachai? Yo conocía esa música, me llamaba la atención, pero no tenía tampoco, imagínate, con 14 años que así, no tenéis plata, no tenéis independencia, no tenéis nada, entonces era como, ¿cómo me consigo esto? ¿Dónde lo puedo? Hoy día está ahí a un clic, Claro. pero el año 87, estáis locos, yo pasé de tocar Soda Stereo, el 86, que salió el Signos, me acuerdo patente, toqué el Signos y pasé el Exit Stage Left. Otro universo. Chao. ¿Cachai? Y ya, pasó. Y pasó que mi mamá me llevó un día en la tarde, acompáñame a donde la tanto, a que vamos a ir a tomar té, y su marido es baterista. Y llegué donde esta familia, tomé té y me dice, vamos a la sala del Dr. Jekyll. Y me lleva a una sala así como muy cuidadosa, bien aislada, con una Gretsch así de jazz, exquisita, y con los platos Siljan, así que eran soñados. Y me dijo, muéstrame todo lo que sabes. Y yo le mostré lo que yo creía que sabía. Y me dijo, sí, está bien esto y esto. Tenéis malo esto. Yo así, pero me hizo súper bien. Ya, ¿y qué hago? Y me dio los primeros ejercicios, me dio un papel con un lápiz, los primeros rudimentos, hablamos un poquito sobre acentuaciones, que hoy día ya se le llama dinámica, qué sé yo. Y eso fue como una herramienta para yo empezar a educar, ¿cachai? Y cuando entendí esos ejercicios de rudimento, como tal, eran, no sé, hoy eran 6 rudimentos. No 12 o los grupos como normalmente los presentan. ¿Cachai? Hay 12 que yo creo que son los importantes, pero hay más. Creo que son, no sé, creo que son 48. Y nada, me mostró los rudimentos y justo empecé a escuchar esto y era la época que estaba con audífonos en la noche en el link, tocando el cojín. Entonces yo ponía y repetía. Decía, pero ¿cómo está contando este weón? Porque como me dijo la primera persona, cuenta, escucha y cuenta. Claro. Me acostumbré a eso, a escuchar y contar, identificar dónde estaba el 1, dónde estaba el 2, en este caso, o después le voy a llamar si quería el downbeat, el backbeat, qué sé yo. Pero era contar y entender esos ciclos rítmicos dentro de una idea musical. Claro, y me pasó que lo entendí, po. Eso fue todo. ¿Cachai? Lo entendí y fue como... Y tú decís, ya, soy bueno para esta yo nunca he dicho eso, estás loco. Nunca voy a escuchar que yo dije que era bueno para nada. Yo soy un buen que sigo aprendiendo. Yo estoy en clase todavía, imagínate. Obvio. ¿Cachai? Y sí, y lo entendí y fue como, a ver, ya. Y cuando entendí una, entendí otra. Y era, plop. De repente, el 88 me tocaba, no sé, el exit completo. Era como,
y entendía cómo estaban contando y los cambios. Entonces, como lo escuchaba tanto, obviamente me lo aprendí de memoria. Si tú me preguntas cómo me lo aprendí, y que creo que es súper importante para cualquier persona, cualquier instrumentista, cualquier persona que escucha, es entender la música. Hay buenos que quieren entender, a lo mejor, no, que voy a tocar no sé, en 6 octavos, ¿cachai? No sé, por 12 compases, y después voy a pasar a 7 octavos por 5 compases. Eso es para otro tipo de música. Yo aprendí la idea en su totalidad, ¿cachai? Y creo que es súper importante, porque aparte que vibráis más rico, porque vais sintiendo la música, y sabéis que la batería es parte de ese todo. Entonces ese todo tú lo vais tocando, y con eso te ayuda también a tener una mejor interpretación, tocar un poquito más con el corazón, ¿cachai? A mí no me gustan esos bateristas que como que van a casi que leyendo lo que un flaco escribió. Yo creo que eso sirve. De hecho, lo hago para estudiar y educar. Pero si estáis tocando en vivo, tú estás haciendo una pega de entertainment, ¿cachai? Con la gente. Tú tenés que dar, puta, your best, ¿cachai? Claro. Entonces, yo creo que eso, en suma, fue como creando esta cuestión. Y me involucré con esa música. Y dije, a ver, y otro disco, y yo lo entendí, pero este lo hizo acá, este lo hizo acá. Y como que, no digo que se repita, pero ya vais entendiendo un código que se repite en el perform de un instrumentista, a lo mejor, Claro. ¿cachai? Lo mismo pasó con Phil Collins. Yo antes tocaba mucho más Genesis que Rush, ¿cachai? Y las métricas también irregulares de Genesis, maravillosas. De hecho, Phil Collins es más influencia para mí, incluso que Neil Peart. Cacho. La gente cree que yo, ¿cómo no te aburrí de tocar Tom Sawyer? Bueno, yo no toco Rush en la casa, ¿tú sabes? Sí. ¿Sabes? Siempre voy investigando. La otra vez he estado haciendo cosas de Gavin Harrison, o de no lo mismo, o de X Flaco, o solo, o Stilson, o lo que sea. Pero no es que yo me haya querido convertir en Neil Peart. No, po, Yo no. entendí. Y de hecho, si tú veis en detalle lo que hacemos con H-Sur, yo no imito a Neil Peart. Yo tengo la batería, llevo una batería grande porque creo que tengo que ocupar los mismos recursos para tener la misma sonoridad. Cuando tú conociste a H-Sur, tocaba con unos rototoms y 3 toms. Y los rototoms tienen una sonoridad que si no la reguláis bien, suena Y yo no quería que sonaran sino quería que sonaran más flat. Entonces los ponía sueltos. Pero tenía que darme la lata y me decía, pero ¿y el ingeniero por qué? En mi caso, ¿no? O sea, hoy día logré, después de toda la vida, hoy día tengo los concert toms, que los conocí en el NAM y Yamaha, etcétera, da lo mismo. Pero en sí, había que hacer la pega en términos sonoros y de puesta en escena. Claro. No emular la weá, ni yo tampoco tocar como Neil, que Neil es como... De hecho, el tiempo me fue enseñando que Neil Peart tiene una gran importancia, pero no es el baterista que yo quiero ser. Hay cosas de Neil Peart que no me gustan. No me gusta la izquierda de Neil Peart a la hora de hacer ghosting, ¿cachai? Claro. Que si tú te voy a nombrar el que tú ya sabes que te voy a nombrar, no podéis comparar a Neil Peart con Vini con la Ayuda. Corta. ¿Cachai? La izquierda de Vini con la Ayuda no lo podía entender. O ahora viene Thomas Lang, ¿cachaste que viene? No Viene sabía. Thomas Lang a hacer un workshop. Yo tengo un matrimonio. Pero Thomas Lang es un robot. ¿Cachai? Es un weón que es un humanoide para tocar. ¿Cachai? De su velocidad, lo pulcro, lo rap. No, es increíble, no te lo perdáis. ¿Cachai? Cacha. Pero Neil, en ese sentido, sí, fue un camino, logró H-Sur, por supuesto, una influencia, ¿cachai? Pero si tú veís, por ejemplo, Mickey tiene otra afinación. Neil Peart evolucionó de una manera personalmente que no me gustó. Yo alguna vez toqué con los platillos de Neil Peart. Tuve un alumno que se los trajo cuando se le dio los Paragon de Sabian. Cuando Neil hizo su propia línea de platillos, que se fue de Siljan a Sabian. Y este flaco los tenía. Y súper en serio, a mí no me gustaron. O sea, tú te transformaste en un baterista. Yo siempre he tratado de convertirme en el baterista que interpreto. Claro. Si voy a tocar Sting, voy a tratar de preocuparme de los detalles sonoros y de energéticos y por supuesto de ejecución, de perform, del batero que grabó la weá. Claro. ¿Cachai? Si voy a tocar Toto, voy a tratar de sonar como Porcaro, no como Simon Phillips interpretando Porcaro. ¿Cachai? Y para eso tenéis que ser tal vez ñoño, po, weón. Muy. ¿Cachai? ñoño. Y en ese sentido,
claro, y cuando te toca hacer tu música, como pasó con Stilson, ahí es otro cuento. Claro. Ahí es, oye, esto soy yo. Entonces, por eso, bueno, ahora mismo, la batería mía es bien grande. Porque tengo los recursos necesarios para poder convertirme en quien yo quiera. Claro. Si voy a tocar como Portnoy, es un tema que voy a hacer un esfuerzo porque es difícil, voy a preocuparme que la afinación logre llevarte a la música de Portnoy, Sí, ¿cachai? Y si vaya a ver a H-Sur, vaya a ver que el sonido no es mi sonido interpretando Rush. Sí, en eso sí me preocupo de que si las pasadas son que están afinadas en quinta, que estén bien afinados en relación a la armonía de los instrumentos que estoy tocando. No es al azar. Y ya nos vamos a meter en H-Sur, que es parte muy importante de tu historia. ¿Eh? Pero en ese minuto, a los 18, 20, ¿por qué no te transformaste en un músico profesional de banda? Hiciste una carrera como... Siempre tuve que hacerlo B. Mi papá y mi mamá hablamos así a los 18 años, me dijeron, por favor, estudia una carrera tradicional. Es que yo quiero tocar. Toca. Está bien. No, si no tenemos que ni quitar los instrumentos, nada. Toca. Pero saca un título de una carrera tradicional. Es lo único que te pido. Ok. Y fue. Y ahora es como, yo te conozco, es como Bruce Wayne y Batman, así tú Un poco. trabajáis, puta, Me cambié de ropa acá en la afuera. camisita, llegáis a la casa, te vas a tu cueva y Sí. ¡pah! Como, Sí, pues es un poco dual. es un poco dual. Nunca siempre me dicen, ¿cuál es el disfraz? Y yo le dije, no sé, ¿cuál es el disfraz? Pero funciona, po. Has logrado desarrollar tu pasión, Sí, es aprender, seguir aprendiendo, seguir estudiando y tocar, que es lo que más te hace vibrar y te apasiona, po. ¿Sabéis qué? Buen punto. Hoy día, con hartos años ya tocando, ¿cachai? No vamos a decir cuánto. Pero son... harto. Yo tengo que dar gracias, Juan. Yo creo que antes que nada, yo tengo que dar gracias por poder seguir tocando. ¿Cachai? Hoy día... Doy gracias, hay gente que cree en mí, ¿cachai? Trabajo con algunas marcas. O sea, weón, sin ser un músico de una banda de renombre internacional, eres de los pocos chilenos que ha auspiciado por... Varias marcas. Hay gente que cree en mí, ¿cachai? Obvio, po. O sea, Sí, tenés estar- ahí en las páginas de Yamaha. Estar en Silgen, estar en Yamaha, estar con Bayer Dynamic, estar en Evans, trabajar con Ultimate. Y sin ser el baterista de Gojira, po, weón. O sea... Sí, pero gracias a Dios H-Sur ha logrado una pega que... O sea, no una pega. H-Sur ha logrado un reconocimiento que yo mismo me impresiona. ¿Cachai? Que lo conozco de afuera. Que, no sé, da lo mismo. Estados Unidos, España, México, Brasil. No sé, que vienen de Perú a veces, que vienen de Argentina a verlo. ¿Tú cachai? Es como, ¿what? Volvamos ¿Qué? atrás, po, weón. Espera. Y lo que te quería decir, yo tengo que dar gracias, porque me ha podido pasar eso. Pero creo que la pregunta que me hiciste vale la pena destacarla porque yo creo que hay mucha gente y muchos niños que a lo mejor a la hora de tener que tomar la decisión tienen mucha presión, ¿cachai? Por irte al mundo tradicional. Primero medio, ya cabrito, se acabó. Vamos colgando la guitarra, cabrito, que ahora las notas van para la prueba. Tercero medio, ¿para qué decir? Cuarto medio, fuera. ¿Qué te dicen? Ahora sí que se acabó, po. Cuelga la guitarra, cuelga las baquetas, cuelga las zapatillas, ¿Onofre? Cuélgalas todas, compadre, porque tenés que entrar al mundo tradicional y ahora en estudio, en la universidad, se acabó la broma, compadre, vamos. Sale a la universidad. Ándate a vivir solo. Ahora sí que cagaste, po. Sí, po. Porque vivís solo y no podís llegar a tocar unos drums a un departamento, que es lo lógico que te va a ir a vivir solo primero. No podéis tocar porque el vecino, que la cuestión... Ya, pero entonces, ya. Enamórate. Anda a ver a tu polola, a quien queráis. Listo. De la pega de las 7 hasta las, no sé, las 10. Llegaste a tu casa a las 10:30. No es que ni siquiera que no podáis tocar, vais a estar agotado y vais a querer dormir. ¿A qué hora tocáis? Vamos, cásate. No, pues bueno, espacio compartido. ¿Cómo me vais a tocar si yo también estoy cansado, estamos trabajando? Respeto, todo bien. Pero es una fórmula que tenéis que ir adecuando. Avancemos, tengamos un cachorro. ¿Cómo vais a tocar, pues?
¿Cómo vas a tocar? Si está durmiendo. Es que ahora entonces tenés que tocar de 8 a 10, pero si me voy a la oficina, por... Entonces no. El sistema te lleva siempre a abandonar. ¿Cachai? Y eso lleva a la guitarra, a la música, al arte, a correr, a entrenar, lo que sea. Entonces, yo, por eso te digo que tengo que agradecer, ¿cachai? Peleé, por supuesto que es una pelea. De tiempo, de pelear contigo mismo, de pelearle al sistema. Pero hacer todo eso y lograr mantenerlo y que más encima crean en ti y poder desarrollar una no puedo decir carrera, ¿cachai? Pero a lo mejor sí un poco en el sentido de que podéis llegar a desarrollar actividades de forma profesional, con exigencias profesionales, ¿cachai? Desde el horario, los técnicos, cómo sonáis. Hoy día Chesur tiene como una pequeña agencia que lo empuja, ¿cachai? Para que sea un evento y no una tocata. Por eso se hace 2 veces al año, ¿cachai? Y ver, más allá de decirle ya vamos a hacer creación de valor. No es creación de valor. Es querer hacer las cosas, y eso es lo que te quiero destacar. No para pagar la cuenta de luz. Yo no toco música para pagar la cuenta de luz. Yo toco la música porque me hace feliz. Y desde que tocáis haciendo... Y tú estáis feliz porque a lo mejor tenéis pocas oportunidades de tocar en vivo. Cada vez que toco en vivo, viejo, créeme que dejo mi vida. Lo sabemos, lo sabemos. ¿Cachai? Y si yo estuviese tocando a lo mejor, bueno, 5 veces a la semana, ¿cachai? No, por favor, es una opinión. ¿Cachai? Porque más de alguna vez voy a tocar sin ganas. Y cuando tú veas a un músico tocar sin ganas, no te va a hacer vibrar. Prefiero no tocar. Cacha. ¿Cachai? Obvio. Esa es. Ya lo mismo que si toquís Rush o toquís cueca o toquís música propia o toquís jazz o a lo mejor, bueno, voy a tocar country con un bombo. Ponchín. Pero vos estáis adentro de una burbuja musical tratando de decirle a la gente que vibre. Y si la gente vibra contigo, se logra esa energía maravillosa que tú después te das ahí, compadre, y te da lo mismo si te pagaron o no. Porque el objetivo en ese momento era vibrar. Entonces, sí, pude desarrollar una carrera eventualmente donde yo hoy día toco poco en vivo. Pues después de, imagínate, cuántos años, puedo hoy día crear mi estudio. Pero tengo la responsabilidad de cumplir con lo que algunas compañías, en este caso, me incluyen en su escudería, ¿cachai? Siljan o Yamaha o Evans o quien sea. Para mí es un honor. Claro. Es un honor. Yo alguna vez lo hablé con el Mau Clavería. No me va a hacer mejor baterista. Jamás. Eventualmente a lo mejor un poco, porque sí, va a contar con el apoyo para tener cierta tecnología o ciertos instrumentos en buen estado y que va a ir, no sé, no se trata de ir tan adelante, pero sí poder tener un buen estándar. Sí, bien, obvio. Pero me obliga a dar mi máximo. Sí, po. Que haya una compañía como Siljan, ¿cachai? Que me mire, que me repostee o lo que sea, me obliga a dar mi máximo a la hora de hacer música. Ahí yo no soy un ingeniero que toca música, yo soy un músico. ¿Cachai? Porque mi misión es dar música. ¿Cachai? No sacáis nada si no hacéis vibrar a la gente. Creo, hay grandes músicos que a lo mejor se saben, no sé, un conservatorio completo, pero son demasiado mateos y no hacen vibrar. Claro. Y hay otros flacos que no tienen estudios formales. Empecemos. El que queráis. Dave Grohl, Paul McCartney toca mañana. Sigamos, no sé, John Bonham. Bueno, es que tienen Los soul, que más, feeling, los que claro. más, ¿cachai? Los que más mueven a la gente son los que tocan con el corazón. Sí, po. No los que no los que tienen el título de Juilliard, ¿cachai? O no, ya tengo un gran amigo que tiene un amigo querido que tiene un título de Juilliard. Total admiración para él en todo caso, pero no es No es el camino. No es, claro, ¿Cachai? no es. Tú, de momento que tú hiciste a lo mejor una canción, te sabís 5 notas y lograste hacerla, listo. Lo hiciste el corazón, sin esperar a lo mejor nada. Veamos lo que pasa. Ya, pues, y Ese es el ahí poder de la música. volvamos un poquito atrás. Hay una historia bonita que
que cuando hicimos ese pequeño documental homenaje de Pache Sur por los 20 años, salió Alfredo Levin. Ya, pues, ¿en qué minuto deciden sacar esto del garage, weón, y hacer un concierto culpa de de Pache Sur? Alfredo. Cuéntanos esa historia que es muy buena. Por culpa de Alfredo, po. H-Sur era un desafío, ¿cachai? Era un desafío semanal. Yo estaba sesionando para un músico que hoy día vive en Estados Unidos, que le escribe el mercado latino, se llama Chris Salles. Él estaba lanzando su disco, era final de los 90. Y ahí conocí a Nico Figueroa. El gran Nico Figueroa. Y yo en paralelo tenía esto, que juntaba a tocar Rush, pero era como un desafío. Y como yo ya tocaba casi todo Rush, pues a mí me decían, oye, el próximo sábado vamos a tocar, qué sé yo, Xanadu. Ya. Y yo me la sabía. Así que ya, pues ensayaba 2 veces y estamos. Y yo me había dado la lata solo con cada uno de esos temas. ¿Sí? Y nos juntábamos a tocar. Y el Nico, en uno de esos ensayos, nos dice, oye, va a venir un amigo. Y yo incluso lo reté, porque yo vivía con mis papás mayores, ¿cachai? Le digo, viejo, no me traigáis gente sin avisar, porque mis papás, yo los respeto mucho, que están cansados, son viejitos, que sé yo. Ya, ¿cómo se llama? Para avisar abajo. Así como excepción. Alfredo Levin. ¿What? Pero ya está en MTV, yo creo, ese ¿no? weón estaba él venía llegando de MTV. Venía llegando a Chile para hacerse cargo de la dirección de la radio concierto. Y ding dong, y llega Alfredo Levin, y yo así como, no te digo que tirité, pero era como Pero puta, Alfredo Levin llegando a MTV, ¿cachai? Y había entrevistado a YouTube, weón, y era un ratón. El weón tenía, viejo, todo. Headbangers, weón. Todo, era de verdad, pues yo no, po. Ya, pues. Hola, ¿cómo estáis? Bien, se sienta. Empezó a tocar. Y de repente, ya, que si tocamos 3 temas, 4 temas. Y como nos queda mirando y dice, ¿qué es esto, weón? ¿Cómo que es esto? ¿Qué es esto, po? Nada, le estamos tocando Rush, weón. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Era como los chistes de Cobo Lerán. No tenemos nombre, weón. ¿Y cuándo tocan? No tocamos. ¿Y por qué no tocan? Porque esto no le gusta a nadie. Esto es un gusto para nosotros. Y como que, no digo que nos retó, pero fue como, ustedes están locos. Hay miles de personas que rayarían con esto. Man. Ya, pues, ¿cómo se llaman? Ya, pues, estoy diciendo que no tocamos y no tenemos nombre. Pues. Pero ¿cómo? Y no lo entendía. Ya, ¿saben qué? Pongan su nombre y yo voy a conseguir un productor, porque esto la gente lo tiene que conocer. Y en la sala donde tocábamos estaba pegada mi pieza. Y en mi pieza tenía un póster de Rush. Y entonces, en ese tiempo no éramos trío todavía. Y tocábamos con un keyboard, ¿cachai? Que después fue el que hizo Diego. Y él dice así como, oye, pero bueno, como sin entender tanta euforia, decía como, bueno, no sé, pongamos H-Sur si queréis, ¿cachai? Porque Rush al revés. Y, ya, sí. Y yo imagínate el roto. Los hueones del sur. Sí, guau, sin creerle, sí, hemisferio sur. Sí, somos de Chile, pues. Jajaja, ya, buena onda. Sin creyendo nada. Y se fue. Y después, estamos hablando del año 98. No había celulares, no había internet, no había conexión. Más allá de un ring que si te lo perdías, chao. Y salió y consiguió al dueño del House of Rock, Enrique Castro en este caso. Un saludo para él, si es que está, no lo vi hace muchos años. Querido en todo caso. Y él y la Flavia, ella es una reina. Y nada, pues, Teatro Providencia, ellos armaron la campaña, nosotros llegamos a tocar. Abrimos la cortina así. ¡Lleno! Y era como así, ¿qué es esto? Y después supimos que la gente llegaba hasta la calle y que doblaban por Manuel Montt, por Providencia, que era así como ícono. Y también yo creo que había un poco de morbo de ver a estos huevones a él van a tocar Ratch. ¿Qué vamos? Así supimos después. Cuando tocamos nunca pensamos en eso. Y era como, imagínate, con los recursos que teníamos. Yo te dije, hoy día tengo una batería a lo mejor como la que necesito, pero en esos años yo tenía una batería con, no sé, 4 platos, un ride y tal vez, sí, y conseguidos algunos, ¿cachai? Una Pearl Export con 2 toms, un timbal y unos rototoms, ya. Hoy día tengo lo que necesito para poder hacerlo y se nota ya, no sé, la diferencia más allá de la sonora
es también lo que necesito para optimizar bien, tocarlo, porque tocar la verdad no es fácil y necesita una exigencia física no menor. En ese ¿Cachai? minuto era lo que había, güey. Claro, claro. Y nada, bueno, y después supimos que, claro, que habían ido algunos periodistas, Hacerlo mierda. claro, de no sé, por ejemplo, del Weekend o de quien sea, a ver, ¿y estos qué se creen que pueden tocar Rush? Y después de la primera canción como que, oye, igual, o de la segunda, y eso era lo que nos contaron, no que nos fueron como a criticar, sino que fueron a criticar y lo pasaron increíble, ¿cachai? Y primer concierto tuvo ahí detrás de la batería, Teatro Providencia, año 98. ¿Qué empezaste a sentir cuando viste a la gente, weón? Lo que te digo de la interacción, ¿cachai? Porque cuando tú a lo mejor tocáis en un club y tocáis para 20, 30 personas, ya cuando tocáis con una persona y conectáis, se siente, ¿cachai? Cuando tocáis con 5 personas mirando y realmente conectan, también se siente y se agradece, ¿cachai? Pregúntale a los jazzistas, ¿cachai? Pero cuando realmente tocáis y los números mayores, se multiplica, ¿cachai? Es exponencial. Y cuando tú lográis hacerla bien, esa suma es increíble y es el poder de la música. Y ahí hay una weá que a mí me alucina y que lo hemos conversado varias veces, pero que yo no termino de entender, del poder de la música, de tan poderosa es la música que incluso tributando a una banda, tocando las mismas notas musicales que tocan 3 locos canadienses, yo nunca me voy a olvidar de la emoción que sentí en ese Teatro Providencia de escuchar las canciones de Rush y se me pararon los pelos y me emocioné y se me hizo un nudo en la garganta, como si estuviese escuchando a Rush. Da lo mismo quién está interpretando. Obvio. Está ahí. Esa es la invitación de Chesur, po. La Chesur es una invitación a vibrar. Yo te lo dije hace un rato. Jamás me voy a poner una peluca. ¿Cachai? Yo no voy a tocar con la batería de Neil Peart armada como Neil Peart. Yo soy Michael Dumay, compadre, voy a tocar la batería de Rush lo mejor posible, que es difícil, en mi kit, que es de otra marca, con otros platillos que no son los de Neil Peart, pero yo los sé ocupar de tal manera que voy a lograr la sonoridad para que estés viajando a vibrar a una experiencia que se llama la Rush Experience, ¿cachai? La experiencia de sentir Rush, interpretado por alguien. No estoy emulando, imitando, yo soy o lo que sea. No. Y para eso, yo hago mi pega en ese sentido, la batería, los teclados y los bajos y las guitarras también tienen que tener un sonido, una ecualización, un efecto, ¿cachai? El sonido de Liveson en guitarra es, tú lo conocí, ¿cachai? Especial, ¿cachai? Porque si tú sonáis como Clapton interpretando Liveson, no te va a hacer vibrar. Si yo toco la batería como Neil Peart en algún sentido, voy a preocuparme de que el detalle desde la afinación hasta los silencios sean, ojalá, lo más exactamente posible iguales para que en suma a la guitarra, al bajo, a los keyboards y, ojo, y muy importante, a un gran trabajo de mezcla de volúmenes, ¿cachai? Yo te voy a llevar a que estés sintiendo Rush en vivo. Lo técnico es requisito para lograr ese efecto. Por supuesto, po. Pero hay algo ahí emotivo, emocional. No, la interpretación de cada uno, por supuesto, no es Geddy Lee toca el bajo con 2 dedos, no toca como bajista. ¿Cachai? Y ese detalle tenéis que verlo. ¿Cachai? Neil Peart toca, no quiero hablar de detalles técnicos de batería, ¿cachai? Pero en rigor, Neil Peart es casi puro single. ¿Cachai? No, y por supuesto, técnicamente, paradiddles, ¿cachai? Que es una mezcla entre simples y dobles, singles y doubles, ¿cachai? Entonces, te diría que Rush hoy día ocupa tal vez 3 rudimentos básicos y obviamente flams. Ya, entonces singles, double, paradiddles y flams. Bien, y con eso, llevado de cierta manera, tú, ejecutado de cierta manera, lográis llevar a la gente a una experiencia de sentir Rush. Claro. ¿Y qué tiene Rush, más allá de lo técnico, en su poesía, en sus líricas? Al final, yo siempre lo converso con amigos, con hermanos. Rush como que o lo amáis o lo odiáis. Sí. Para uno es una ñoñería insufrible, weón, la voz de Geddy Lee es insoportable. Pero para otros tiene algo esa banda que
que te une con hermanos, que te une con primos, con amigos, y es como que, puta, te agarra y no te suelta más. Es que si lo entiendes, te das cuenta que, por lo menos para mí, en un momento de la vida era una música perfecta. Claro. No quería más. ¿Por qué? Porque era una música que tenía un desafío técnico en cada uno de los instrumentos, un desafío técnico en la unión de todos los instrumentos, por supuesto en lo sonoro, instrumental, individual y grupal. Pero era la primera banda que podía tener mensajes positivos sin tener vergüenza y hacía a lo mejor críticas sociales, pero súper inteligentes, ¿cachai? Spirit of the Radio, mira lo que habla. Free Will, mira lo que habla. Closer to the Heart, ¿de qué es lo que habla? ¿Cachai? Entonces, o sea, Hemispheres, por favor. Eso es algo que debieron enseñarlo al colegio. La pelea entre el corazón y la razón por llevar la fe del hombre, córtala. ¿Cachai? Haciendo referencia a dioses griegos, ¿cachai? No sé si son griegos o romanos, Dionisio, ¿cachai? Apolo, y convirtiéndolo para que quede la cagada y pelee, weón. Puta, la razón con el corazón y la gente vuelta loca, y que termine con The Sphere, ¿cachai? Que te dice, weón, que podemos caminar juntos, weón. En una vaga guitarreada, ¿cachai? Si unimos el corazón y la mente en una sola esfera. ¡Oh, te pasaste! ¡No, po, weón! Y eso, más encima interpretado con una dificultad, weón, ya sea, vuelvo a decir, en cualquiera de los instrumentos, una idea, es una obra maestra, po, weón. Entonces, ver que Rush podía evolucionar de una banda Zeppelin a una banda de ese tipo después, para convertirse después en una exploración hacia el New Wave, que era como cerca al Genesis Abacab, ¿cachai? El mismo año, pues, exploración de sintetizadores, 81, Moving Pictures, ya, bien. Después Signals, ¿cachai? Que iba a más keyboard atrás, ¿cachai? Y los Overheim, que eran los sintetizadores no comunes, ¿cachai? Mucha exploración sonora, si tú veis las fotos antiguas de Rush con los Moog y eso, una locura. Entonces era una banda que evolucionaba. Vamos al Power Windows. Era otra banda, weón. Era otra banda. Hasta el día de hoy tú escucháis Power Windows y es una banda que podría ser grabado el disco ayer. Sí. Precursor totalmente, ¿cachai? Neil Peart explorando baterías eléctricas, las Simmons. ¿Qué te pasa? Y soy Neil Peart y qué tanto. Y no era que se la creyera, sino que él quería explorar. Obvio. Y después, si tú supieras que esos sonidos muchas veces los hacía Neil Peart con un micrófono y se ampliaba y hacía boom. ¿En serio? Lo hacía así, boom. Y le trabajaban la weá y eso lo asignaba al pad. Me estás weando. O sea, era, por supuesto, una banda infinita, po. Y si eso después te vaya a Hold Your Fire, ya Time Stand Still y bla, bla, bla. Y después mutaba, no sé, a Counterparts. Otro sonido, otro tipo de rock. Volvimos a la guitarra. Después, bueno, Roll the Bones, rap, córtala. Para explorar. Entonces era una banda que se puede convertir en cualquier cosa. Sí, claro. Entonces, súper interesante. Y por eso que también nos ha permitido a nosotros, ahora no quiero hablar de H-Sur, pero H-Sur como tal sí nos da esa libertad de que en un concierto vamos a hacer mucho 70. Y listo. Este concierto que vamos a hacer ahora, vamos a hacer mucho 80 con keyboard, ¿cachai? Vamos a tocar, que sea tema del Hold Your Fire, vamos a tocar Roll the Bones, que yo le tenía un poco de recelo, pero lo tocamos en Brasil el año pasado y quedó tal cagada que lo tocamos en el último concierto acá ahora en junio y también la gente feliz. Y la gracia del concierto que vamos a hacer ahora, bueno, después te cuento, pero va a tener mucha interacción con video. Muchas. Hoy día ya las tiene. Siempre vamos con director de cine, circuitos, ya tú cachai. Pero esta vez va a ser con mucha interacción de video. Roll the Bones va a tener, no sé, la calavera. Jack, relax. Vamos a hacer el cuento para que la gente viaje. Ojalá un show de, no sé, Las Vegas, ¿cachai? Claro. Pero un buen nivel. Para ir saliendo un poquito de H-Sur, la última del cruce de H-Sur y Rush. Esta historia dura 20 años, conciertos 2-3 veces al año. Claro. Y de alguna manera, Rush, antes de que muriera Neil, supo de la existencia de H-Sur, los reconocieron, a ti te invitaron al Madison Square Garden. Sí. Maravilla. Cuéntame un poco. Ya, todo partió por culpa de un argentino que se llama Martín Urionabuena, que vino de Argentina a vernos. Y era loco que un argentino viniera a vernos, pero venía de Buenos Aires a los conciertos nosotros, al teatro. Un día al Laberinto, qué sé yo. Nos hicimos amigos. Yo primero era, ¿quién es este loquito? Y después era como una super persona. Era como, ¿en serio? Este es el más ñoño de todo. ¿Cachai? Y
y rayó con H-Sur también. Y él, cuando al 2004 fuimos a tocar a Argentina. Él consiguió que la Warner nos llevara a tocar Feedback, el disco, Feedback a hacer hacer el lanzamiento del Feedback en el Roxy de Argentina. Cacha. Y tocamos. Y terminó el concierto y él dijo, Rush, vas a ver de este día. Ya, córtala, sale acá. Ya, no había para qué. Iba todo tan bien. No había para qué mentir. No había para qué mentir, weón. Estábamos tan bien, tan agradecidos. Argentinos con pancarta, ¿eh? Te volvís loco lo que era eso. Pancarta del aeropuerto. ¿What? Eran, no sé, 10 pancartas, no eran 100. Pero 10 pancartas. Hay que vivirla para contarla. Claro, bonito. Emocionado. Y se agradece. Bueno, y la cosa es que ya, nos volvimos a Chile. Y a los meses, primeros mails, ¿cachai? 2004, foto del weón con Alex y con Geddy en Washington. Y los weones con unos gorros de H-Sur. Que es como una foto media típica que de repente posteamos. Ay, loco, ¿qué es esto? Y después una de ellos dos con los gorros. Y el weón había ido, se consiguió, era como ya del fan latinoamericano más importante, no sé qué cosa. Y le contó este proyecto en Chile. Y mandaron un saludo con ese gorro. Bien. Y el 2010, cuando volvieron a Chile, vinieron a tocar a Chile. Por primera vez. Claro. Y única. Claro. Yo traté de llegar para ellos, pero por la mía. Y no me fue bien. Y me acuerdo que fui a buscar a Martín, que venía con el guardia de seguridad de Neil, ¿cachai? Michael Mossberg, qué sé yo. Y entonces estuve en el Hotel Ritz esperando a ver si me cruzaban. Ñoño, pues, bueno. Ya, no pasó nada. Y llegué a mi casa y entrando a mi casa me llama un amigo. Me dice, hola, ¿qué estás diciendo ahora? No, nada, vengo llegando a la casa. Un amigo del mundo de las motos. Nada que ver, pues, bueno. Y me dice, ya, a las 8, donde gusto, vamos a comer con Alex. ¿What? ¿Puedo ir con nadie? Y ahí estaba yo, pues. Y llegué y bueno, pasé el cuento corto, había una mesa, segundo piso, cerrado, solo una mesa habilitada. Y eran, no sé, 10 personas y yo. 5 parejas y yo. Y conversando con Alex y buena onda, y ahí como que fue una noche que conversamos un par de horas, te diría 3 horas, 4 horas. Y ahí le conté a H-Sur un poquito en detalle. Cosas como bonitas, ¿cachai? Nos reímos, ¿cachai? Muchas veces. Luego me quería firmar la policía. ¡Saca la mano! Dice, ¿por qué? Si te iba a firmar. ¿Y quién te dijo que quiero tu firma? Le dije, bueno, yo no soy un psycho, loco, yo no me voy a ocupar. Le dije, yo no voy a ocupar peluca. Yo no quiero. No, bueno, yo lo único que estoy diciendo es que acá hay miles de personas que. Nosotros tocábamos para tratar de hacer vibrar a la gente que sientan tu música, loco, pero yo no quiero ser tú, yo no quiero ser Neil, weón. Y como que le encantó eso. Bajó más la defensa y como que amigui, buena onda, contamos bromas, y le decía que, no sé, pues, nos reíamos de mí, me contaba cosas de Neil, tontera. Y ahí como que quedó como un pequeño nexo, que al otro día yo fui a almorzar, me invitaron al otro día fui al concierto, le regalé un Indio Pícaro. De hecho mi sticker dice a mi friend of Alex, lo dice T4F, ¿sabes? Porque Alex dijo, ya, todos ustedes mañana, bueno, invitados, ya. Y le regalé un Indio Pícaro en el meet and greet, cagó la risa, le decía, this is the naughty Indian. Y los dos buenos miraban, pero yo estaba, gay no pescó ni para el lado, pero Alex sí. Y se cagó de la risa, bueno, el naughty Indian, qué sé yo, y terminamos en qué sé yo, el concierto, y el otro día fui a comer me invitaron a almorzar con la encargada de prensa, que se llama Megan Simsek, creo que alguna vez te hablé de ella, y la Peggy Ciccone, que era la presidenta de Anthem Entertainment, Queen of Fucking Everything, que es una reina que murió este año y que la quiero mucho. Y ella rayó con nosotros. Ella rayó con nosotros brígido. Y después pasó que de ahí en adelante yo le mandaba como íbamos a hacer un concierto, entonces yo le mandaba, esta es la gráfica que vamos a usar, que damos vuelta, creo que era por respeto, ¿cachai? Obvio. Vamos a hacer este concierto, este es el set que vamos a tocar, este es el venue donde vamos a tocar, y esperamos una audiencia de, no sé, 1.500 personas. 5.000. Cuando hicimos después del 2012 Europe, que abrimos en el Movistar Arena, por supuesto que les gustó más, si era 6.500 personas, y el 2006 habíamos hecho el Nacional.
Y habíamos hecho una guapa 9.500 personas. Entonces era técnicamente la banda con más audiencia en el mundo Que no tocando era Rush después de Rush. Entonces para ellos era como muy loco que en un país a la chucha, donde no hablan inglés, no sé ni siquiera si éramos bueno, uca uca, ¿cachai? Hay una banda tocando la música de ellos, haciendo arenas Hace 20 años, weón. y llenando, pues, weón. Porque no era que tocábamos para los amigos y eran 100, que está bien, es una tocata. No, esta era producción, pues, weón. Entonces fue como cosa y bueno, el resto de historia. Y ahí sí yo le mandaba reporte. Y en 2015, claro, ahí la pedí, después me invitó a la gira de R40. Yo había un nexo con un chileno que quedó, ¿cachai? Y yo llamé a él. Y le digo, ¿puedes preguntarle a la PI a cuál concierto podría ir yo? Y él me llamó, me dijo, dice la PI que vengáis al Madison, weón, el 29 de junio. Voy. Y eso fue lindo, porque llegó, me fue a buscar este weón y estuve 3 días en el hotel con la Peggy, su hermana, la hija, Alex, la señora, la banda, el crew, todo lo va. Le di piscola a la señora de Alex Lifeson, po, weón. Nadie me cree, pero es que es verdad. El día del concierto, porque fueron varios días que tomábamos desayuno, entonces ahí un día fuimos, por ejemplo, el día que llegué, que fue un sábado, fuimos a comer con la Peggy, su hermana y su hija, a un restaurante con mi amigo. Los 5. O 6, creo que estaba con una chica, no sé. Y ahí conversamos de por qué se acababa Rush, qué es lo que significaba el R40. Ahí supe que Neil había sido papá. Y que por eso se quería ir, porque quería ser papá. Porque ya había perdido a su señora y a su hija. O sea, la weá era más de corazón que la cresta. Por eso se acababa la gira. El R40 no era el fin de Rush, era el fin de las giras internacionales. Claro. ¿Cachai? Y eso es lo que la gente no sabía, la prensa, bla, 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 bla. Entonces estuve adentro de esa weá 3 días, tomamos desayuno, almorzamos, ya, compadre, buena onda, listo. Y el día, que el domingo fue el concierto. Pum. De ahí, sector especial, no sé, fila 15, no me acuerdo. Muy adelante, crew lunch, fotos, después fiesta. No me pude sacar ni fotos en la fiesta porque éramos muy pocos y hubiera cagado la onda porque era muy ñoño, po, weón. ¿Cachai? Eran, no sé, 30 personas. Claro. Terminó el concierto y pasamos por unas escaleras de abajo, así, y salimos atrás del Madison y había una pizzería con un rooftop de 2 pisos. Y el rooftop cerrado para el crew de Rush, que era Kaylee con la señora y los hijos, Alex con la señora y los hijos, Neil no. Imposible. Nunca. No, imposible. No. No. Y el staff, ¿cachai? La Peggy, que Ray Daniels o bla, bla, bla. Y ahí me presentaron a Michael Moore. Cacha. Porque ahí llegó la Peggy, me tomó la mano y me llevó a una esquina y habían unos viejos, así como que viejos, da lo mismo, unos mayores. Y le cuenta esto, le dice, hola, es Michael. Vengan, y vienen 3 flacos, de los cuales un guan ocupaba yo aquí, no cachaba quién era. Hasta que lo vi de cerca. Y les dice, él es Michael, él es de Chile, él toca en un tribute show que se llama H-Sur y son grandes colaboradores en la difusión de la música de Rush en Latinoamérica. Lindo premio. Yo escuché eso y era como, me lo voy a repetir porque no lo había nunca visto así. Sí, bueno. Siempre nos quisimos alejar de hasta el día de hoy, no nos gusta abrazarnos el concepto de tributo, por lo que te decía, las pelucas, ¿cachai? No es yo soy, nosotros queremos interpretarla desde acá, ¿cachai? Para que la gente vibre. Pero bonito, ¿cachai? Y nada, pues esa fue la aventura con Rush y después, hasta el día de hoy, con Alex le escribo para el cumpleaños, para Navidad, siempre va a ser ñoño. Y me responde igual todavía, gracias Michael, saludo, cariño, abrazo. Ya, chao. Lindo reconocimiento para 20 y tantos años ahí de tributación. Sí, no, sí. Mira, puta, yo creo que hemos hablado un poco de todo y algo bonito que se ha dado en esta ya es mi 4ª conversación, es ver que la gente que logra historias en la vida, hay una mezcla de talento, de suerte, de mucho trabajo y de técnica y hacer las cosas bien. Con ganas. Pero en este caso creo que hay un factor emocional súper importante y alguna vez lo hemos hablado y hay un concepto bien bonito que tú tenís que es
play music. Y me gustaría terminar con esa reflexión. Porque al final me imagino que está lleno de hueones que critican, estos hueones que tocan rap, que la chuntan, no la chuntan, son buenos, no son buenos. La verdad es que al final, en 25 años, siguen teniendo un fanbase que 2 veces al año llena donde toquen. Yo partí a, no sé, a los 13, 14 años, hoy día tengo 3 hijos, probablemente pronto voy a ir con uno de mis hijos, se ve gente con sus hijos ya más grandes, hay familias, o sea, esto es un proyecto que ha traspasado familias y generaciones. Qué bonito, sí. Y una vez nunca tú lo dijiste, buscamos. como, weón, los gringos dicen play music. Lo que pasa es que yo creo que lo que te decía hace un rato, el sistema te tira para afuera. El sistema te tira para afuera y la pelea es esa. Tenés que pelear por tus sueños, loco. Tenés que creer en los sueños. Y si no crees en los sueños, no podés pelear por ellos. ¿Cachai? Y una vez que ya te das cuenta que no cuesta tanto, sino que hay que pelear y a lo mejor decir que no a ciertas cosas para elegir el tiempo necesario, ya sea para tu sueño de correr, de cantar, de tocar un instrumento, de escribir, tan solo de pensar o tratar de mejorar en algo, qué sé yo. Eso es como multidimensional. Y en términos de música, también lo hablamos un rato. Si tú pensáis que la música va a ser... tenéis que ser estricto. Yo creo que sí tenéis que ser estricto en términos de tu compromiso. Y hacer tu mejor esfuerzo, obvio. Pero una vez que ya estáis adentro y lo estáis diciendo del corazón, la música al menos, sí tiene que ser un poco un juego, ¿cachai? Tenéis que jugar un poquito porque así vaya a vibrar. Si no, vaya a matar. La vaya a destruir porque es una obligación y es una cosa estructurada que es como poner un computador. Ahí está la diferencia entre la música, entre una máquina y una música interpretada por personas, ¿cachai? Yo creo que es lo que hace que mucha gente hoy día esté apuntando de nuevo a los 80 y a los 70 porque llevamos ya 20, 30 años que el sonido está plano, ¿cachai? En muchos aspectos. Ya hay grandes productores igual y te pueden hacer vibrar, pero por Dios que se siente cuando hay música tocando, cuando hay músicos tocando, gente humana. Y ahí se cumple eso, ¿cachai? Que tenéis que jugar un poco. Play music, loco. Es un juego. ¿Cachai? Yo alguna vez te lo dije. No, hay una parte que, claro, dice, es un juego, pero no hay que creérsela tanto. Pero hay otra parte que sí tenéis que creértela, porque si no la vais a hacer mal. O sea, te digo, es hacerla con compromiso, tenéis que creértela. Tenéis que saber que te va a costar, tenéis que creértela. Pero una vez que lo lográis y ya, entre comillas, ya te subís, no sé, a un escenario o vais a grabar en un estudio, para que vibrís, tenéis que estar feliz. Y qué mejor que la toquís un poquito y que vibrís con la música. Ojalá conectís, ¿cachai? Si lográis... En el jazz le dicen a lo mejor la zona. The zone. ¿Cachai? Pero finalmente es lo mismo. Y para eso tienen que darse muchos factores. Pero principalmente creer en los sueños y tocar con el corazón. Con esa la sí. Independiente que toquéis bien o mal, pero si diste tu mejor esfuerzo y estáis tocando con el corazón, créeme que algo bueno va a pasar. Sin duda. Y eso es jugar, ¿cachai? Porque estáis tocando y la estáis sintiendo. Si estáis preocupados de que no, que estáis preocupados de otra cosa que te desconecte, va a ser distinto. Tienes que tocar con el corazón, creer en los sueños, perseguirlos y jugar un poco. Muchas gracias, loco. Sí.